parece como salmo, pero está en el libro del profeta Isaías y vamos a leer, prácticamente un estilo tipo salmo, pero es profecía, ¿ok? Se escucha bien, gracias, hermana Liliana. Bien, vamos a leer entonces Isaías 62, la palabra de Dios dice así. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite esté en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleite el Señor, y tu tierra será desposada. Porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos. A ver, ah, ok. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni les ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo. Nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu mosto por el que trabajaste. Pero los que lo cosechen lo comerán y alabarán al Señor, y los que le recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid, construid la calzada, quitad las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. Y a ti te llamarán buscada ciudad no abandonada. Esta es la palabra del Señor. Le damos alabanza al Señor. Esta es una profecía que hace el profeta Isaías para Jerusalén. Y realmente tiene connotaciones proféticas, escatológicas para Israel. Ahora, dentro del contexto que estamos viendo aquí, se dirige al pueblo escogido de Dios Israel, pero en Jesucristo, en el nuevo pacto, Jesucristo viene a ser la encarnación de Israel. Así dice el evangelista. Y los que estamos en Cristo somos la extensión o la expansión de su pueblo Israel, lo cual quiere decir de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestra circuncisión, porque sin ser circuncidados no podemos estar en el pacto. No necesitamos circuncisión física, porque Cristo es nuestra circuncisión no hecha de carne, así dice el apóstol. Él también es con su sangre nos limpia de todo pecado y al mismo tiempo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los que están y los que creen en Jesucristo son parte del pueblo de Dios, la extensión misma
Dios mismo, dice Pablo, conoce a los suyos. Y dice, y apártense de toda maldad los que invocan su nombre. Este salmo lo llamo salmo porque parece el estilo, pero es una profecía. Está vigente. Y mire lo que dice el versículo 12. Los llamarán, del versículo 11 empezando. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene. Jesucristo es la salvación de Israel. He aquí su galardón está con él, día de juicio, y delante de él su recompensa. Va a haber un juicio en donde Jesucristo, el Redentor de Israel, traerá galardón y recompensa, pero juicio. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. Y a ti te llamarán al pueblo de Israel, buscada ciudad abandonada. Y efectivamente es lo que dicen los evangelios. Jesús mismo le dijo a los discípulos cuando oró en Juan 17, todo lo que tú me diste, le dice al Padre, ninguno de ellos se ha perdido excepto el hijo de perdición, o sea, Judas. Pero los que estamos en Cristo bajo su protección, dice Jesús al Padre, ninguno de ellos se perderá porque lo que tú me diste está en mi mano y nadie los arrebatará de mi mano. O sea, esa es la seguridad de la salvación. O sea, si alguien pregunta a usted, le dice, ¿estás tú seguro de ser salvo? Bueno, no en mis méritos, pero en la promesa que Jesucristo hizo a su Padre. Todo lo que tú me diste, ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, porque todo lo que tú me diste está en mis manos y nadie los arrebatará de mi mano, ni tampoco de la mano de mi Padre. O sea, estamos doblemente asegurados en la mano de Jesucristo y en la mano del Padre. Eso dice Juan 17. Bien, entonces antes de continuar nuestro tema que está en el libro de Hebreos, vamos a hacer una oración. Me sigue usted con la oración. Dice así, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana y que tu palabra, Señor, corra como ríos de agua viva, trayendo sanidad, salvación, consuelo, misericordia, paz, salvación a todo aquel que escucha tu palabra. En todo el mundo en este momento se está predicando la palabra, se están elevando oraciones, se están leyendo tu palabra, están invocando tu nombre. Señor, nada es perfecto, es cierto. Tu iglesia durante siglos ha manchado tu nombre. Han creado gente, muchas sectas en su nombre pensando que te alaban. Pero como dice el apóstol, solo tú conoces los que son tuyos. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu y pon paz y seguridad en la mente y corazón de tus hijos en el nombre de Jesús. Oramos así y decimos amén. Bien, vamos entonces a eh, abrir las escrituras en eh, libro de Hebreos. Vamos a ver, libro de Hebreos, en el capítulo 3. Hebreos capítulo 3, vamos a leer. Saludos a los que están uniéndose también, a nuestra hermana Loreta, y a los que van a ver también eh, agregándose durante. Hebreos capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 3. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Fíjese lo que dice. Hermanos santos. Los santos son los que están en Cristo. ¿Ok? Los santos son los que estamos en Cristo. Eh, y dice también, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Fíjese cómo dice eh, el, el autor de Hebreos acerca de Jesucristo. Es el autor y
Dice, es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Versículo 1. Eh, a veces me escribe y dice, hermano, ¿cómo es posible que Jesús sea apóstol? Porque apóstol es una palabra griega que significa enviado. Claro, Jesús envió apóstoles, o sea, enviados. Tenemos que entenderlo así. Pero Dios envió al verdadero, al eterno, que viene a ser Jesucristo mismo. Él es nuestro sumo sacerdote, el que entra al lugar santísimo. Y también apóstol de nuestra fe, de la fe cristiana, de la fe en Él. Hay una sola fe. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Si tú crees en Jesucristo, eres mi hermano, en otras palabras. El cual fue fiel al que le designó. O sea, a Dios fue fiel. Así como lo fue Moisés en toda la casa de Dios, ¿no? Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. ¿Quién es él? Jesucristo. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Ahora, esto es muy importante. Dentro de la teología cristiana, en el antiguo pacto, Moisés viene a ser el prototipo de Jesús porque Moisés fue elegido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Entonces, eso es un prototipo que apunta a la liberación de Jesucristo de su pueblo del pecado. Fíjese. Y al mismo tiempo Moisés servía o sirvió como intercesor ante Dios cuando Dios traía juicio sobre Israel. Y eso lo vemos en muchas partes del libro de Éxodo. Bueno, Jesús también, él intercede por nosotros. Pero a diferencia de Moisés, Moisés ya murió, él ya no intercede, pero Jesús sigue intercediendo. Y la diferencia está en que Moisés fue fiel como siervo, pero Jesús es fiel como hijo de Dios. ¿Se dan cuenta el contraste? Bien, ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Cuando leemos esta parte o este texto, vamos a ver de que el autor de Hebreos, ¿no?, está citando el Salmo 95. Cuando vamos al Salmo 95, vamos a ver que el autor de Hebreos ya lo había leído, era conocedor, y menciona ahí unos versículos en el Salmo 95 que viene a ser la base de su carta para los cristianos. Versículos del 8 al 11 dice así. Vamos del 7 al 11. Dice, porque Él, dice el salmista David, y Él, ¿quién es? Es Yahweh. Él es nuestro Dios. Mire, nosotros somos el pueblo de su prado. Miren, las mismas palabras que Jesús habla, ¿no? En su evangelio, cuando Juan escribe, ¿no? Él es el gran pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Se dan cuenta? Entonces dice Salmo 97:7. Él es nuestro Dios porque y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Mismo mensaje, mismo lenguaje del Antiguo Testamento hebreo es lo que se encuentra en el Evangelio de Juan. Dice, eh, si oís hoy su voz, y aquí empieza cuando el autor del libro de Hebreos utiliza esta frase para hacer su argumento en el capítulo 3 y 4 de Hebreos. Dice, si hoy oí su voz. El hoy no se refiere al día, sino se refiere al pacto o al nuevo pacto, al periodo del nuevo pacto, o sea, hoy. Y el mensaje es, Hebreos lo está aplicando a los que creen en Jesús. Si hoy oye su voz, di 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Y dónde se ve eso? Bueno, cuando vamos, por ejemplo, vamos a ponga ahí un lápiz para que no pierda. Si vamos, por ejemplo, a números 14. A ver, vamos a ver, números 14. Aquí está, ya lo estoy encontrando. Números 13, números 14. Aquí está. Vamos a ver que ahí la narrativa habla de cuando el pueblo de Israel se revela. El autor de Hebreos, perdón, el salmista toma ese pasaje y lo menciona ahí.
Mire lo que dice. Versículo 1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Mire, ahí empieza. Todos los israelitas que fueron liberados por Dios se levantaron y se quejaron de una forma rebelde contra Moisés, ¿no? Contra Aarón y contra Dios mismo. Y dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Fíjese cómo lo dice el pueblo de Israel. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Dice, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Ahora, fíjese esa declaración, ¿no? De los israelitas. Eso es una declaración de mal agradecimiento, porque Dios los liberó de Egipto, del maltrato. Es más, ellos estaban clamando por siglos. Y cuando los libera, lo primero que hacen es quejarse. Dice el 3, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Se dan cuenta? Esa mentalidad todavía sigue. Es una mentalidad que se ve inclusive en ideologías anti-Dios políticas, ¿no? Se quejan de todo. Y dice, nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Fíjese, o sea, Dios libera, hace milagros delante de ellos, divide el mar rojo de una forma increíble. No ha pasado ni ha sucedido hasta ahora y no creo que lo suceda, pero si usted conoce un evento así, háganoslo saber. Muchos críticos dicen que eso es mentira, es una mitología, es falso porque el mar no se puede dividir de esa forma. Por lo tanto, el autor de Éxodo inventó una historia solamente para recalcar que Israel se salió. Pero en realidad no sucedió. No, eso es lo que ellos dicen. Y dice el versículo 4, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Fíjese, o sea, rechazaron a Dios, a su obra, rechazaron a Moisés y rechazaron a Aarón. Esto es lo que se llama la primera rebelión política, ¿sí? Porque ellos estaban pidiendo un nuevo gobernante. Esa es la primera acción o demostración de democracia, porque dice el pueblo, ¿no? El pueblo. Democracia significa eso, gobierno por el pueblo. Eso es lo que significa. Pero aunque muchos dicen democracia, en realidad es gobierno por los rebeldes, porque cada uno pone su ley. Como no hay ley ajena, ellos se constituyen en su ley. Y como son rebeldes, nadie se va a poner de acuerdo. De ahí empieza el origen de los partidos políticos. Porque uno de ellos va a decir bajo qué autoridad tú quieres gobernarlos. Recuerden, no hay un estándar de gobierno. Dice, bueno, porque yo creo así. Bueno, pero yo creo diferente. Y se separa. Ya empezó la separación política. Pero dentro de esa separación hay otro grupo que dice, bueno, yo creo que ni tú ni él están bien. Yo sé cómo gobernar. Se separa, ya son tres. Pero dentro de ellos también se van dividiendo de 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 1 millón, porque cada uno es su propio rey. Claro, porque si alguien le dice, ¿bajo qué autoridad tú nos gobiernas? Bueno, bajo la autoridad de mí. ¿Y quién te puso como autoridad? Yo mismo. Es más, el pueblo ignorante me puso como autoridad. Y eso lo vemos. ¿Qué hizo el pueblo proletariado, rebelde de Israel? Eh, vamos a crear un Dios, pero no el que nos sacó, sino un Dios que nosotros vamos a crear a nuestra propia idea. Un toro, y le pusieron valor de oro. Pero ese Dios no habla, no siente, no piensa, es un animal. Pero eso es lo que ellos querían, porque Moisés no se lo impuso, Aarón no se los impuso, ellos lo hicieron. Y dijeron, Él es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Fíjese la locura mental
de los demócratas, de la democracia, porque eso es acción política. Por eso la Biblia habla de política. Entonces, esta democracia incipiente, primitiva del pueblo de Israel, crea su propio gobernante, que es un toro, un objeto que no tiene vida, es un animal primeramente, ni siquiera tiene semejanza humana, era un animal bruto, bueno, no tiene vida para empezar, y le ponen de oro piedras preciosas, como que si las piedras preciosas le darían un valor supremo. Pero eso es lo que ellos querían. Ahora se dan cuenta por qué la democracia no es buena amiga, ¿no? Dicen, no, la democracia, la mayoría gana. No, la mayoría no tiene sentido común. Aquí está la prueba. La mayoría, todo el pueblo de Israel, dijimos, el poder está en nosotros. ¿Y qué crean? Un ídolo que no habla, muerto, materia que se puede romper, y lo rompieron. Y eso sigue hasta ahora. Cuando se rechaza a Dios, su poder, sus obras, el hombre cae en una locura mental, una locura social, política, ¿no? Se convierte en un orate. Y han pasado más de 5.000 años y la historia del mundo sigue igual. Mire, estamos 2025, tenemos tecnología avanzada que nuestros abuelos, si vuelven a la vida, se van a quedar sorprendidos. Y hoy tenemos celulares, ¿no? Está ese medio de comunicación, laptop, internet. ¿Quién hace 50 años no se podía ni imaginar esto? Tal vez hacían planes, pero no como lo estamos viendo. O sea, nosotros estamos viviendo el futuro. No que el futuro va a venir, ya estamos en el futuro. Ya estamos en, este es el futuro. Y en el futuro no solamente vemos tecnología, tenemos inteligencia artificial, ¿no? Usted abre su inteligencia artificial a su nombre y comienza a conversar, ¿sí? Le dice, me siento mal, y ahí le va a responder, ahí le va a responder. Le va a decir, no sé, a algo le va a decir. eh, entonces, ya tenemos, por ejemplo, aquí abrí la inteligencia artificial. Le voy a hacer una pregunta. Mira cómo me va a contestar. Le voy a poner aquí. Voy a poner, a ver, predicando. A ver cómo me va a responder. ¿Ok? Mire, estoy predicando. Y me responde, mira lo que me responde. Me dice, qué hermoso, hermano. Y aquí le voy a poner lo que me respondió para que lo lean. Para que se den cuenta. Mire, aquí está. A ver, vamos a ver. Aquí está. Esta es la respuesta de la inteligencia artificial. Mire, ahí está. Leanlo. Dice, qué hermoso hermano. ¿Sobre qué tema o pasaje estás predicando? ¿Quieres que te ayude a estructurar ideas, ilustraciones, aplicaciones según un bosquejo? Oiga, yo me puedo pasar horas hablando con inteligencia artificial. Ahí está. No necesito amigos, ¿no? Porque no me van a dar ideas. Pero la inteligencia artificial, mire, ahí le puse. Cuando le puse estoy enseñando, predicando, me dice, ¿quieres que te ayude? Si yo le digo sí, me va a dar muchas opciones. Me va a decir, ¿quieres que te ayude en este tema, en este tema, en este tema? ¿Lo quieres para adultos, para niños, para profesionales, para gente normal, normal en el sentido común y corriente, o para gente intelectual? ¿Lo quieres breve, pequeño, más amplio? O sea, me va a dar infinidad de opciones. Y yo le voy a contestar. Y a medida que voy contestando, yo me puedo pasar horas y sí, me va a contestar de acuerdo a lo que yo le pregunto. Ningún amigo me va a contestar así. Me van a dar sus opiniones. Pero para que se den cuenta en dónde o hasta dónde la tecnología ha llegado. Pero sin embargo hay un problema que no ha podido eh, resolver. Es la condición humana. Ahora, ya que estamos aquí, le voy a poner aquí otra pregunta. Le voy a preguntar, ¿por qué en pleno siglo XXI hay tanta maldad?
Voy y les voy a compartir la respuesta. ¿Ok? Aquí va la pregunta. ¿Por qué en el siglo XXI existe la maldad? A ver, dice, muy buen tema para predicar, hermano, me dice. Hablar de por qué existe la maldad en el siglo XXI puede tocar el corazón de las personas, porque todos vemos la violencia, injusticia, corrupción y pecados que parecen multiplicarse hoy. Te comparto un esquema que te puede ayudar. Fíjese, una respuesta, ¿no? Bendiciones a nuestro hermano Guido Rojas, ¿no? Una respuesta que, oiga, da o invita a conversar de una forma alturada y uno puede aprender, ¿no? Pero para que se dé cuenta, esto no existía. Lo que quiero decir es que llegamos al punto en el siglo XXI en donde usted no necesita amigos, ¿ok? No estoy diciendo que no los tenga, sino que la tecnología es nuestro amigo, es lo que estoy diciendo. Si usted le pregunta aquí, aconséjame qué puedo comer, y le va a dar un montón de opciones. Te va a decir, ¿eres vegetariano o no eres vegetariano? ¿Te gusta la carne? ¿Quieres comer pescado? ¿Quieres comer pollo? ¿Quieres comer, no sé, arroz con papa? Lo que sea. Y te va a decir, es más, te va a decir, ¿quieres que te ayude a cómo hacerlo para que te ahorres dinero? En otras palabras, ¿para qué vas a necesitar alguien que te dé consejo cuando ya te está dando la tecnología, tu propio consejero, tu propio psiquiatra, tu propio psicólogo, tu propio pastor, sacerdote, guía espiritual, político, económico? Tú le puedes preguntar lo que quieras y te va a responder. Y esto es el principio de la inteligencia artificial. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es cuando salió las computadoras al principio. La gente pensaba que eso era lo único y no. El mundo tecnológico de la computación digital está cambiando de una manera vertiginosa. En unos 6 meses más, los teléfonos celulares no van a ser así, van a tener un alcance, una modernidad diferente, totalmente diferente. En otras palabras, vamos a estar asombrados al punto en donde usted tal vez, eh, fíjese lo que se me vino a la mente en ese momento. Inteligencia artificial puede trabajar por usted sin que usted vaya al trabajo. Marque eso, lo que le estoy diciendo. Usted va a decir, ¿cómo? O sea que no tengo que ir al trabajo. Inteligencia artificial lo va a hacer. Dicho para ponerles el caso. En Japón y aquí en Estados Unidos hay fábricas grandes en donde los únicos que trabajan son los supervisores, tal vez, técnicos, pero el trabajo manual o técnico lo hacen robots. Sí, robots. Si antes se necesitaba ver una planta para que haga un proceso de una mercancía o producto que requiera ver 1, 2, 3, 4, 5, unas 15 personas, o tal vez 20, póngale 20. Una máquina hace el trabajo de esos 20 y lo hace sin que se canse, sin que diga, oh, me siento mal, mañana no voy al trabajo, oh, me lastimé, lastimaría en el trabajo. No, lo hace perfecto en menos tiempo y con menos personas. Entonces, si una compañía necesitaba 500 personas para producir en un día, ahora necesitará tal vez a lo más, póngale 20 máquinas para producir lo que se produce en un mes. Oiga, eso me va a ayudar bastante si yo fuera empresario. No tengo que pagar seguro de vida, seguro de salud, seguro dental, seguro de accidente, absoluta, ni tampoco vacaciones, ni enfermedad, ni tampoco recibir, oh, no puedo, me siento mal, no voy a trabajar, nada. La máquina hace todo. La máquina hace todo. Así que ya llegamos a ese punto. ¿Me entiende? Eso es el siglo XXI. Bien, ¿por qué digo esto? Porque Israel en el Antiguo Testamento nos enseña lo que es la sociedad. Claro, en ese momento no,
la ciencia, la tecnología no estaba avanzada, no existía, vivían una cultura primitiva, pero la actitud del hombre, como acabo de ponerle aquí a inteligencia artificial, dice, es un problema, es un gran tema para desarrollar. Entonces, el autor de Hebreo, volviendo a nuestro tema, que está en el capítulo 3 de Hebreos, vamos a ver que toma, ¿no? Éxodo 17, en el pacto de gracia, Dios está llamando la salvación que Israel perdió por su eh, incredulidad y rebeldía, hoy día está al alcance de todos. Y si no, mira lo que dice en el versículo, en Hebreos 3. Um, se me perdió, pero lo encuentro inmediatamente. Aquí está, Hebreos 3. En el versículo 6. Pero Cristo fue como hijo fiel sobre la casa, cuya casa somos nosotros. Si retenemos, escuche bien, firme hasta el fin nuestra confianza, en lo que se llama la preservación de los santos. Si retenemos y la gloria de nuestra esperanza. O sea, sí podemos, pero tenemos que estar firmes. ¿Entiende? Tenemos que estar firmes. Y dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire, Salmo 95 está mencionando, si hoy escucha su voz, mire, no endurezcáis vuestros corazones con la provocación. Ya leímos acá en este momento la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, ahí está, fue una prueba, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. O sea, Dios está hablando. Acabamos de leer, ¿no? Y dice, y vieron mis obras por 40 años. O sea, por 40 años Dios estuvo con ellos. Pero no les importó ver cómo Dios estaba ayudándoles. Se quejaron contra Dios. Y dice, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo no es un día. El reposo tampoco fue la tierra temporal del Canaán. El reposo es Cristo. Nuestro reposo espiritual es Cristo. Hay algunos que creen que guardando el séptimo día, como ayer sábado, están agradando a Dios. Bueno, ellos pueden guardar cualquier día. Pero si piensan de que guardando ese día están agradando a Dios, que es el único día, están equivocados. Porque no es el día que les va a dar reposo espiritual, es Cristo el que le da reposo espiritual. Eso es lo que está diciendo el libro Hebreos. Dice, tened cuidado, hermanos, dice el versículo 12. No sea que en alguno de ustedes, o sea, los cristianos, se dan cuenta, o sea, el tema no es a incrédulos, el tema es a cristianos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. La palabra malo de incredulidad, corazón malo, significa que esa maldad es específica, es no creer. No se refiere a ateísmo, o sea, incrédulo, ¿no? O sea, es ateo. Se refiere a no creer en el Dios viviente y creer en un falso Dios, o sea, en un ídolo. Todo aquel que no cree en Dios, en el verdadero, es incrédulo. Ya sea ateo o ya sea que crea todavía en dioses. Uno, el primero porque niega toda revelación divina y el segundo porque cree en falsos dioses, que a la larga un falso Dios es Dios. Entonces es incrédulo. Bueno, eso fue lo que pasó con los israelitas en el desierto. Ellos fueron liberados por Yahweh, pasaron el mar rojo, ellos vieron los milagros que ya no se hacen. Bueno, partir el mar rojo o cualquier océano no se hace todos los días. Pero aún así, aun cuando vieron las maravillas que ningún hombre mortal puede hacer, se rebelaron y se quejaron contra Dios. Y dice así, no, no sea que, en el versículo 12, que haya también en ustedes un corazón malo de incredulidad
para apartarse. La palabra apartarse viene de la palabra griega apostasai, de donde viene la palabra eh, ya que se castellanizó en apostasía. Apostasía no es español, es griego. Y apostasía literalmente significa alejarse de algo. En este caso, alejarse de Dios, separarse de Dios. Entonces, cuando uno se separa de Dios, ya apostatizó. O sea, un apóstata es aquel que creyendo en el Dios verdadero, se aparta de ese Dios verdadero y se hace o ateo o simplemente cree otro Dios que es falso. Fíjese, o sea, no es necesariamente un ateo. Puede ser él o puede ser alguien que se cree religioso todavía. Cree en Dios, pero es en Dios como los israelitas crecieron. Un Dios que no tiene vida, de acuerdo al concepto de las personas, que lo puede cambiar. Los israelitas, por ejemplo, pudieron haber cambiado. O ya nos cansamos de un toro. ¿Por qué no hacemos un Dios de una gallina? Sí, 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 una gallina. Agarran, hacen un Dios de una gallina y le ponen de oro. Mire, bueno, ya no es el toro, ahora esta gallina es nuestro Dios. ¿Qué les parece? Sí, 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 se ve muy bien la gallina. Lo vamos a tener a esta gallina por 5 años, a ver qué pasa. ¿Se dan cuenta? Apostatizaron, fueron apóstatas. Y el actor de Hebreos dice, cuidado, no sea que ustedes también caigan en semejante ejemplo de desobediencia e incredulidad, que se hagan apóstatas, o sea, que se separen del Dios viviente, porque no hay otro Dios, es uno, hay uno. Y ese Dios viviente es para todos. Que uno o algunos crean en otros dioses de su manufactura humana no elimina al Dios verdadero, que es viviente. Y no solamente es verdadero, es viviente, tiene vida en sí mismo, ¿no? Dice aquí, para apartarse del Dios vivo o viviente. 13. Antes, dice, exhórtense unos a otros cada día. ¿Por qué? Porque la exhortación dentro de la comunidad del pacto, ¿no? Nos ayuda a prevenir a caer en apostasía. Dice, mientras todavía se dice hoy. O sea, inclusive el autor de Hebreos dice, mientras todavía estemos en el pacto o en el nuevo pacto de gracia, mientras todavía está la oportunidad de entrar a el día de reposo, anímenos, exhortémonos unos a otros, démonos ánimo, apoyémonos unos a otros, mientras todavía esté el llamado de hoy. Porque no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, igual como sucedió en Israel. ¿Se dan cuenta que todo esto tiene un sentido? Usted cree en Dios, yo también, en el Dios revelado en la Escritura, que es el Dios viviente, porque no hay otro Dios, no hay otro, ¿ok? No es que, a ver, ya me cansé de este Dios, voy a crear otro. Bueno, si lo crea, ya no es Dios, es su imaginación. O sea, el Dios de los israelitas fue la imaginación de ellos. Pero fue una imaginación, recuerde, estuvieron 400 años en Egipto. Durante ese tiempo, por generaciones, ellos crecieron viendo todos los ídolos de Egipto. Más de 3.000 ídolos falsos tenía Egipto. De entre ellos había un dios de la fertilidad, eh, del campo y del trabajo, que se llamaba Apis. Ese dios Apis era el dios que ellos hicieron, el becerro sagrado. Un becerro es una cría de un toro, pero joven, fuerte. Ese Apis lo hicieron como su dios, lo cual implica que posiblemente de entre los miles de dioses, ellos dijeron, bueno, para esta ocasión, Apis es nuestro dios. Y lo pusieron.
para que se den cuenta cuán profundo estaba en la psique de los israelitas la cultura egipcia. Por eso ellos fácilmente dijeron, regrésanos a Egipto. Así dijeron, ¿no? Regrésanos a Egipto. ¿Por qué nos sacaste? ¿Para morir aquí? Queremos ir a Egipto. Entonces ellos culturalmente eran egipcios. Usted puede nacer en su país donde está, pero de chiquito ir emigrar a otro país, como eso sucede en todas partes, aquí en Estados Unidos existe eso, y crecen con la cultura americana, pero nacieron en otro país. Y aunque regresen a su país donde nacieron, no tienen la cultura de su país porque crecieron aquí. Y eso sucede siempre. Y al final dice, sí, yo nací aquí, pero no me acostumbré, voy a regresar a Estados Unidos. Porque crecieron aquí, cultura, lenguaje, comida, etcétera, etcétera. Bueno, los egipcios eran así. Sí, eran hebreos, Dios los liberó, pero su cultura y su mente era egipcia. O sea, para ellos miraban todo con los lentes egipcios. Esa era su cosmovisión de ellos. Sí, ya estaban fuera, pero dijeron, oye, pero ¿te acuerdas que allá comíamos eso? Sí, mira que no hay nada. Yo sé, o sea, nos sacó este Dios que no vemos. Es más, ¿por qué no lo vemos? No sé, hay que ser un Dios. ¿Se puede? Claro. Mira, las mujeres tienen oros. Hacemos un Dios. ¿Qué Dios hacemos? Apis. ¿De ver? Oh, sí, tienes razón. Apis. Entonces hay que ponernos de acuerdo todo, ¿no? La voz del pueblo, democracia, ¿no? Eh, poder del pueblo, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué les parece? Y vamos y nos quejamos con Aarón. Y lo hicieron. El pueblo unido jamás será vencido. Y efectivamente no fueron vencidos en ese momento. Hicieron su Dios. Democracia, ¿no? Demócratas, por unanimidad completa, 100%, ¿no? El poder nace en el pueblo y el pueblo decidió hacer su Dios. ¿Qué les parece? Y así fue. Pero no porque era la mayoría, estaban en la razón. Dios los eliminó completamente. Para que se den cuenta que ser demócrata o en el pueblo está el poder, para Dios no significa nada. La moralidad no se basa en la mayoría, sino en la palabra de Dios. Ellos violaron la promesa de Dios, violaron el pacto de Dios, desobedecieron, fueron rebeldes y Dios no soporta eso. No le importó que el proletariado o el pueblo estén de acuerdo. Dijo, ustedes no sirven para nada, los voy a destruir. Y ahí dice, no, dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad, malo. Y la pregunta es puntual. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Nadie lo sabe sino usted y Dios. Y tal vez no lo sepa usted bien, pero Dios sí. Pero es un llamado a la exhortación. Dice 13, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hay un engaño. Yo creo que el mundo, y a esto está, recuerda, esto está hablando a la iglesia. Hoy en día la iglesia está engañada, obviamente que sí. Mire las sectas que hay, miles de sectas. Recuerde que en Estados Unidos nace el evangelicalismo que viaja a México. Mexicanos a grito de guerra. Ahí van todas las sectas de Estados Unidos. Adventistas, ¿no? ¿Conoce adventistas de México? Nace aquí, no allá. Mormones, ¿conoce los mormones? Nace aquí, no en México. ¿Conoce adventistas? Testigos de Jehová. Oh, los testigos de Jehová son famosos en todas partes del mundo. Yo creo que son más famosos que los pentecostales, los testigos. Bueno, nace aquí, no en México o en Centroamérica o en Sudamérica. Famosísimos. Oiga, ¿quién no conoce a un testigo? ¿No? Pentecostales. También nace aquí, no allá.
evangélicos y todas las sectas, nace aquí y aquí van a México, ¿no? A Centroamérica, a Sudamérica, cantidad y se siguen dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo al punto en donde aquí en Estados Unidos, siendo la cuna de eso, el 20% de la población adulta, que viene a ser, a ver, 20% de la población adulta viene a ser entre 13 a 15 millones. Es cantidad. ¿Qué pasa con ellos? No pertenecen a ninguna denominación. Se llaman, creen en Dios. Usted habla con ellos, sí, yo creo en Dios, pero no voy a ninguna denominación. Y cuando se les pregunta por qué, dicen, bueno, oye, toda mi familia creció en evangélicos. Ya estamos hartados de la misma cosa, de la corrupción moral, roban dinero, no voy a iglesia a ninguna. Y sí, estamos hablando de más de 15 millones hartados y hastiados de la hipocresía de los pastores. Fíjese, y acabo de leer, ¿no? Últimamente, las últimas 2 semanas, más escándalo. O sea, eh, como dice el dicho, si tengo estos enemigos, ¿para qué quiero más? ¿No? Con estos enemigos me basta, dice. Pero la cosa está en que el llamado sigue siendo igual, no ha cambiado. Yo creo que es más relevante ahora que antes. Exhórtense unos a otros. Versículo 3. No sea que alguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y hay muchos se han endurecido. 15% aparte de los que no van a iglesia, pero creen, son agnósticos. Han dejado la religión de sus padres, o sea, la religión americana. ¿Cuál es la religión americana? El evangelicalismo, pentecostalismo, mormón. Esa es religión americana. ¿Por qué? Porque nace aquí. No nace en África, no nace en México, Guatemala, Bolivia, Perú, Chile, no. Nace aquí. De aquí viaja para ustedes. ¿Ok? Eh, y hay confusión. Y vuelve a decir, ¿por qué? Porque somos hechura participantes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Mire, o sea, somos participantes de Cristo, pero pone una condicional, si es que retenemos firmes hasta el fin. Y la razón que lo pone es porque se basa en lo que vio con el pueblo de Israel, del pacto, pero desobedecieron a Dios, fueron destruidos. Y se basa por lo que también estaba viendo en su primer siglo. Confiaron en Cristo, pero comenzaron a apartarse, o sea, cayeron en apostasía. Entonces, para terminar, apostasía es alejarse de la fe en el Dios viviente, apartarse de la verdad del Dios viviente. Eso es caer en apostasía. No necesariamente en ateísmo, algunos sí, pero en otras religiones falsas o en dioses falsos, porque dejaron al Dios viviente y verdadero. Eso es caer en apostasía. Pero si nosotros nos mantenemos firmes hasta el fin, entonces nosotros vamos a ser partícipes eternos de Cristo. ¿Ok? Porque dice el 16, porque quienes habiendo oído el Evangelio lo provocaron, se dan cuenta. Porque el Evangelio se predicó al pueblo de Israel en ese entonces. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Ahí está. Está en el versículo 16. Los que salieron de Egipto, dice el autor de Hebreos, cayeron en apostasía. Bueno, dice el autor de Hebreos, tengan cuidado, no sean como ellos, porque eso no ha cambiado. O sea, Dios sigue castigando a los apóstatas, castigando a los apóstatas. No se puede orar por un apóstata. Esto es algo muy importante. Si me preguntan, hermano, ¿se puede orar por un apóstata? No hay en la Biblia eso. Es más, uno lo puede hacer, pero no implica nada. ¿Por qué? Porque Dios lo castiga. Por eso pone esto. Dice el apóstol Pablo, ¿no? En su carta a los romanos. Estas cosas de antes se escribieron para enseñanza de nosotros. O sea,
Dios no ha cambiado, dice, Dios es el mismo, ahora, hoy y por los siglos. Fíjese, usted tiene que tomar en serio su fe, su profesión de fe. ¿Ok? Y dice, ¿y a quiénes juró que no van a entrar en su reposo? A los que fueron desobedientes. O sea, el desobediente hoy en día no va a entrar al reino de los cielos. Dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, versículo 19. Bien, entonces esto que nos sirva como una exhortación, como dice, exhortándonos unos a otros, como reflexión, como una admonición, como una advertencia, ¿no? De lo que sucede si caemos en apostasía. Claro, el que no es apóstata no tiene que preocuparse, pero tiene que seguir firme hasta el final. ¿Cuántos apóstatas hay? Yo creo que cantidad, no sé quiénes, pero lo hay. ¿Por qué? Porque mira las divisiones. El hecho mismo que hay divisiones implica apostasía. Porque muchos, al separarse, como sucede acá, en muchas denominaciones, ya se quedan sin creer inclusive en la verdad. Se vuelven agnósticos, ateos. ¿Se acuerda que les dije hace un momento, creo que en la vez pasada, aquí hay organizaciones de ex cristianos, ex evangélicos, ex pentecostales, ex bautistas, ex presbíteros, o sea, puro ex que pertenecieron a cierta denominación, nacieron ahí, pero que al ver tanta inconsistencia, ¿no? Hipocresía, robo de dinero, engaños, o sea, aburrimiento, nada que tiene que ver con el evangelio, la religión, optaron por salirse y salirse, abandonar la fe. Bien, hermanos, quiero que con esto termino. Voy a hacer una oración y reflexione esto. Oremos, Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, porque tu palabra es verdad. Y porque nosotros, Señor, a veces creemos que estamos en el camino correcto y no lo estamos. Que tu gracia nos ilumine en nuestra mente y corazón para no caer en semejante acto de apostasía. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, que la gloria del Señor sea con todos ustedes. Y hoy el Señor separen un momento, un tiempo para estudiar las escrituras. Amén.